el 179 aniversario de nuestra independencia nacional y el 207 aniversario del natalicio del prócer de la patria, Matías Ramón Mella y Castillo. Así es que, Manuel, y hoy pues tenemos un invitado súper especial, un colaborador de Civismo en Acción RD, una persona que tiene varios escritos, pero a mí me encanta ese libro que tiene el maestro de la utopía de Duarte, que mucha gente lo ha leído. Óyeme, de verdad que les invitamos a todos a leerlo. Para nosotros es un gran placer, es un honor, es un privilegio enorme tener al historiador Juan de la Cruz. Bienvenido, maestro. Para mí es mayor el placer de estar con Kerlin y con Manuel en este programa Civismo en Acción. Así que estamos enteramente a su disposición. Muchas gracias, maestro, y decir que con el maestro Juan de la Cruz yo he compartido en un programa hermano, y de verdad que es una persona que cada vez que me toca compartir una epopeya en específica de nuestra historia, de nuestra patria, me nutro muchísimo, porque realmente él tiene una capacidad comunicativa de transmitir precisamente los conocimientos históricos, que lo hace de manera muy, diría yo, amena, digamos versátil, y que a uno le provoca, ¿no?, seguir escuchando todo lo referente a la historia que toque en caso particular. Y en ese sentido, maestro, el día de hoy vamos a hablar de el día más, digamos, más importante de la República Dominicana, porque es cuando inicia precisamente el Estado Dominicano, que es la Independencia Nacional Dominicana. A propósito de que el próximo lunes, 27 de febrero, estaremos pues celebrando a todo lo alto, los dominicanos, el 179 aniversario de esa gesta. Y quisiéramos, para comenzar el recorrido histórico, que nos hablara, por favor, de cómo se da este acontecimiento. Me refiero, más que el día propiamente de independencia, de quién nos independizamos, que en este caso fueron los haitianos. ¿Cómo se da esa ocupación de cuando aún éramos quizás una colonia, ya en una independencia efímera? ¿Cómo se da este proceso de que nosotros hayamos sido ocupados por los haitianos? Sí. Lo más importante es indicar que la República Dominicana, desde tiempos atrás, ya venía desarrollando un proceso de identidad. Desde el siglo XVIII, ya, según los escritos que hemos podido consultar, 1762, ya Luis Joseph Peguero, en un texto, hablaba de los valientes dominicanos. Eso hace ver que ya el concepto de dominicano existía desde el siglo XVIII, de acuerdo a los escritos, ¿verdad?, que hemos revisado. Asimismo, Antonio Sánchez Valverde, 1785, en su libro La idea del valor de la isla española, también hablaba de dominicanos y españoles criollos. Es decir, esto deja ver que el concepto de dominicano existía. Igualmente existía o se expresa en lo que es la declaratoria de independencia de José Núñez de Cáceres en 1821, donde decía, debajo de Estado Independiente de Haití Español, que fue como le llamó al nuevo Estado, debajo decía Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano. Y antes que él, Andrés López de Medrano, en 1814, en el primer libro de filosofía pura, podríamos decir, que se conoce en nuestro país, Lógica dedicada a la juventud dominicana, ya también consignaba la existencia de ese gentilicio llamado dominicano. Eso nos deja ver que ya había un sentido de pertenencia en los dominicanos, pero es con el patricio Juan Pablo Duarte y el juramento trinitario cuando recogemos ya la idea de que era necesario pasar del gentilicio a la conformación de una nación que se llamase República Dominicana. Cuando él dice claramente que el nuevo país, la nueva nación que se formará, llevará por nombre República Dominicana y que tendrá una bandera tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por una cruz blanca. Es decir, ya nuestro patricio en ese juramento define claramente
primero, el nombre de la nueva república que habría de formarse una vez se independizara nuestro país del dominio de Haití, y el tipo de bandera que formaríamos. Entonces, todo esto nos deja ver que fue el resultado de un proceso muy interesante que llevó de la mano nuestro patricio Juan Pablo Duarte, acompañado de una serie de jóvenes que oscilaban entre los 18 y los 25 años en su mayoría. Se dice que el que tenía un poquito más de edad lo era su hermano Vicente Celestino Duarte, que andaba por alrededor de los 30 años. Después todos los demás oscilaban entre 18 y 25 años. Esto nos deja ver claramente que fue una obra de jóvenes y que este proceso fue como resultado de la asociación de estos jóvenes inquietos de la sociedad dominicana, que entendieron que del mismo modo que el vecino país de Haití se había conformado como nación libre en 1804, también los dominicanos, 40 años después, tomamos la decisión también de conformarnos como una nación libre, independiente, soberana, en este caso frente a Haití, o frente al gobierno haitiano, como bien dice Duarte, porque Duarte establece claridad entre la diferencia que hay entre el pueblo haitiano, que es un pueblo trabajador, luchador, que ha salido de su condición de esclavo y se ha configurado como una nación libre e independiente, y los gobernantes haitianos, al cual, en este caso, Juan Pablo Duarte veía como la retranca para el proceso de desarrollo de lo que era la parte este de la República Dominicana y la necesidad de configurar esta parte este en una nación libre, independiente y soberana, que él, repito, denominó República Dominicana, recogiendo toda esa tradición del pueblo dominicano, de la identidad que ya se venía forjando desde el siglo XVIII, de manera con el gentilicio, pero desde el siglo XVII, más claramente, a partir de lo que se conoce como las devastaciones de Osorio, donde ya el pueblo dominicano dejamos de ser españoles, africanos, vamos a decir, aborígenes, y nos configuramos ya en un pueblo criollo, con una identidad propia, donde la mayoría de la población, alrededor del 65%, era mulato ya, un 20% negros y un 10%, un 15% blanco. Es decir, que la mayoría de la población ya era mulata, tal como hoy nos damos cuenta que somos la mayoría de nosotros. Así es. Profesor, muy bueno destacar, porque también usted lo expresa de manera como tan clara, ¿verdad? Porque el pueblo haitiano estaba sometido también a la misma dictadura que estábamos sometidos de este lado. Entonces, importante que el pueblo dominicano, con ese identificado con lo que estaba también pasando el lado oeste de la isla, que estaba pasando por una dictadura, un sometimiento, una opresión, e incluso el movimiento de la reforma. Claro. Usted lo destaca también en su libro. Claro. Sí. Entonces, profesor, esa invasión de Jean-Pierre Boyer, para decir, ¿verdad?, lo que hizo de este lado para el 9 de febrero del 1822, ¿qué significó o qué impulsó de este lado de la isla, se puede decir? Lo primero es que, como todo hecho, tuvo aspecto positivo y aspecto negativo. El aspecto positivo fue la abolición de la esclavitud, que en el caso de José Núñez de Cáceres, lamentablemente no había procedido a abolir, y probablemente fue una de las razones de por qué su proyecto de independencia no fue más duradero. El hecho de no haber abolido la esclavitud de más de 10,000 esclavos que había de este lado. Entonces, la primera decisión de Jean-Pierre Boyer es abolir la esclavitud. Eso fue muy aplaudido por todos los habitantes de este lado, pero después de esa acción hubo otras que no fueron vistas como positivas, como fue el servicio militar obligatorio, donde todo el mundo, 16 años en adelante, tenía que hacer servicio militar. Y eso fue visto como algo muy negativo por parte de la población dominicana, que no estaba acostumbrada a ese tipo de situaciones. Y esto llevó como resultado el cierre automático
de la Universidad de Santo Domingo en ese momento. Incluso es lo que motiva que Juan Pablo Duarte, sus familiares, lo enviaran a estudiar a Barcelona, porque ya había cumplido justamente, estaba próximo a cumplir los 16 años, y eso significaba que iba a engrosar en la fila del servicio militar obligatorio, y ellos querían que él siguiese estudiando. Y es por eso que lo envían a Barcelona, España, con ese propósito de que continuara sus estudios. Pero además, a esto hay que agregar como elemento importante lo relacionado con el idioma, la imposición del francés como idioma oficial, desconociendo que la mayor parte de los habitantes de la parte este de la isla hablaba español. De igual manera, fue visto como algo negativo la imposición de un código rural varios años después, 4 años después, en 1826, el presidente Jean-Pierre Boyer impone un código rural con el propósito expreso de que la persona se mantuviese adscrito a lo que eran las fincas donde trabajaban, y que solamente podían salir si tenían un permiso, por un lado, de los dueños de las fincas, si eran fincas privadas, o de las autoridades militares del lugar, si eran fincas, digamos, propiedad del Estado. Entonces esto fue visto como un proceso de semi-esclavitud. O sea, la esclavitud que se había abolido 4 años antes fue visto como si se estuviese restableciendo la esclavitud, donde a las personas no se les permitía específicamente que hiciera fiesta. De lunes a viernes estaban prohibidas las fiestas. Además se prohibió el juego de gallo, que era la actividad, una actividad, el deporte, diríamos, nacional en esa época. En esa época no es lo que hoy conocemos como el béisbol, que eso entra a partir de 1916 con la ocupación de los Estados Unidos. Antes era el juego de gallo, y todos sabemos que todavía, entrado el siglo XX, el juego de gallo seguía siendo el deporte nacional. La muestra de eso son los partidos, los bolos, los coludos, incluso posteriormente el partido rojo de Balaguer, que tenía el gallo colorado, son muestra de que el juego de gallo era una actividad clave, sobre todo en los campos dominicanos y en algunas zonas semi-urbanas de la República Dominicana. Entonces, por lo tanto, todo eso evidencia claramente de que estaba atentándose con un elemento de identidad del dominicano en esa época. Entonces, de igual forma, otro elemento que el pueblo dominicano no aceptó es el tener que pagar 150 millones de francos como indemnización por el pago, vamos a decir, de indemnización por la revolución haitiana. O sea, Francia decía, de la única manera que reconocemos la independencia de Haití es si ustedes pagan 150 millones de francos por los daños y perjuicios causados por la revolución haitiana. Y todo eso, entonces, lo que nos muestra claramente es que hubo acciones que el pueblo dominicano rechazó. Si a eso se le agrega la actitud dictatorial de Jean-Pierre Boyer, eliminando la Cámara de Diputados y gobernando casi por decreto, todo eso entonces rebosó la copa, y es lo que motiva a que los habitantes de este lado, con Juan Pablo Duarte y los trinitarios a la cabeza, se decidieran a hacer una alianza con el movimiento de la reforma de Haití, y esto es lo que hace posible que en marzo del año 1843 sea depuesto del poder Jean-Pierre Boyer, quien se tuvo que ir al exilio a Jamaica. Excelente, maestro. En ese orden de ideas, viendo ese panorama que usted bien nos dibuja, ¿no? De cómo se encontraba el país bajo una ocupación, ¿en qué momento el pueblo dominicano dice esto ya tiene que parar, tenemos que hacer algo, y surgen esos ideales de independencia? Sí, Juan Pablo Duarte inmediatamente regresa del exterior, trata de integrarse a algunos espacios, a algunos movimientos, como el que desarrollaba José María Serra, una labor de propaganda contraria a las medidas odiosas que estaba implementando el gobierno de Jean-Pierre Boyer, y
se involucra por espacio de varios años con José María Serra a una labor de propaganda en contra de esas medidas. Pero dado ciertos años, ya le dice, es bueno que nosotros no solo estemos excitando al pueblo, es decir, motivando la rebelión del pueblo, sino que busquemos un instrumento político, en este caso la Trinitaria, para canalizar toda esa repulsa del pueblo dominicano a las medidas de Jean-Pierre Boyer. Y es justamente esto lo que motiva a Duarte a sugerirle a varios de sus amigos la creación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, y lo hacen justamente un día paradigmático, que es el día de Nuestra Señora del Carmen, 16 de julio de 1838. Aprovecharon que justo al frente de la casa de doña Josefa Pérez de la Paz, conocida como Chepita, estaba la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Se iba a ver como algo normal que a la casa de doña Josefa Pérez de la Paz, Chepita, entraran y salieran personas, porque estaba frente a la iglesia y eso no se iba a ver como algo extraño. Y por eso escogieron ese lugar para fundar la Sociedad Secreta La Trinitaria, y a partir de ahí entonces desarrollan una labor intensa de vamos a decir, de captar adeptos. Desarrollaron también procesos de formación a través de la filantrópica, y también posteriormente desarrollaron una labor importante a través de la llamada Sociedad Dramática, desarrollando obras de teatro que recogían el sentir del pueblo dominicano, que esas obras que Duarte había traído algunas desde España, pues reflejaban la lucha del pueblo dominicano por su independencia, por su libertad. Profesor, interesantísimo. Ya vemos que usted ha destacado, ¿verdad?, personajes claves como los trinitarios y también pues nuestros padres de la patria. Pero hay algunos otros personajes que fueron indispensables para que se ejecutaran las estrategias y los planes de orquestar la independencia nacional. Claro. Un personaje de esto es quien hoy cumple, como ya ustedes dijeron, 207 años, ¿verdad?, de su natalicio, que lo fue Ramón Matías Mella y Castillo. En ese sentido, hay que destacar que Mella fue un personaje clave, incluso fue el que logró concretar un acuerdo con el movimiento de la reforma en Haití, después de la gestión de Juan Nepomuceno Ravelo, que no cuajó. Entonces Duarte entendió que había que enviar un oficial que tenía credibilidad entre los haitianos, como lo era Mella en ese momento, que había sido en este caso gobernador militar de San Cristóbal apenas con 19 años, en 1835, era preposé, que era equivalente a gobernador militar de la común de San Cristóbal, y había cultivado una relación muy estrecha con un personaje, Borgelá, que había sido el gobernador militar en los primeros años de Boyer, y que estaba, en este caso, tenía una actitud disidente frente a Boyer por la manera como Boyer estaba manejando el asunto. Y Borgelá es que recibe a Mella en Haití y lo pone en contacto con Charles Gerard en la finca Praslin y otros disidentes, vamos a decir, del gobierno de Jean-Pierre Boyer. De tal manera que este personaje, Mella, fue clave en ese proceso, y el movimiento de la reforma fue como la antesala de lo que fue la independencia de la República. ¿Por qué? Porque Duarte y los trinitarios trataron de tomar por asalto vamos a decir, la gobernación haitiana. Fueron repelidos en 1843 por la hueste haitiana en nuestro país. Tuvieron que irse a San Cristóbal, y en San Cristóbal Esteban Roca, que era el coronel Esteban Roca, que era el comandante de San Cristóbal, se alió con Duarte y los trinitarios, vinieron de allá para acá con personas que le apoyaron de Baní, de San Cristóbal y de todos esos pueblos, y vino un alud de cerca de 2,000 personas, y eso hizo que Desgroc, que era el gobernante haitiano en ese momento, tuviera que entregar las armas y de alguna manera
capitular las tropas que él encabezaba. Y de esa manera entonces se procedió a crear la llamada Junta Popular de Santo Domingo, que hizo posible el desarrollo de un proceso, vamos a decir, de transición hacia la democracia. Y esto es lo que permite que los trinitarios pudiesen manejarse, ir en el caso de Mella al Cibao, Duarte en el este, que hizo todo le entregaron una carta de ruta autorizándolo a formar juntas populares en todo el este. Le autorizaron a establecer vínculos con los hermanos Santana, o sea, Ramón y Pedro Santana. Incluso Duarte invistió, le planteó a Ramón Santana investirlo con el rango de coronel, y Ramón Santana prefirió que fuera su hermano Pedro, que se le invistiera con ese rango de coronel, y Duarte inviste a Santana con el rango de coronel, y a partir de ahí es que Santana se incorpora junto con su hermano Ramón al movimiento independentista en el Ceibo. Es decir, todo eso ya demostraba claramente todo el proceso que conducía a una independencia de esta parte de la isla, y eso es de lo cual se entera Charles Gerard. Y cuando viene por Puerto Plata, Santiago y San Francisco, Cotuí, es que él procede entonces a venir apresando a todos aquellos que él sabía que eran contrarios a la perpetuación del dominio de Haití en esta parte de la isla. Y por eso agarra preso a los sacerdotes de San Francisco, de Cotuí, a Mella, que lo encuentra reunido con el cura de Cotuí, Juan Puigver, lo hace prisionero, lo mandan a todos ellos a Puerto Príncipe, preso. Y eso es lo que ya detona la persecución contra Duarte. Y Duarte entonces es acogido por la madre de Juan Alejandro Acosta, Baltasara de los Reyes, y logra entonces desde la casa de Baltasara de los Reyes, junto con Juan Isidro Pérez y otros, logra irse a Curazao para no ser fusilado por Charles Gerard y demás. Y es en ese marco que se produce ya, digamos, todo el apresto y la necesidad de articular fuerza con sectores conservadores como Bobadilla u otros. Y el 16 de enero de 1844, todo ese grupo de personas que antes criticaba a los trinitarios, lo acusaba de ser jóvenes soñadores y demás, se ven obligados a articularse con los trinitarios y firmar ese manifiesto del 16 de enero de 1844, que fue la antesala ya definitiva de la independencia del 27 de febrero. Claro, pienso que han sido un sinnúmero de personajes y digamos tramas que se han dado para llegar a la República, ¿no?, Dominicana que hoy día disfrutamos, y un proceso realmente que no es tan fácil como románticamente a veces se entiende. Nuestra independencia nacional el 27 de febrero de 1844, que realmente después de esa independencia ocurrieron muchas batallas postindependentistas y todo lo demás. O sea, no fue un proceso fácil para tener lo que hoy día tenemos, pero precisamente como nosotros celebramos los dominicanos el 27 de febrero la independencia dominicana, ¿por qué ese día es tan especial? Me gustaría que usted me pudiera narrar, maestro. Es especial por el hecho de que 2 días antes, en una reunión que sostuvieron el 25 de febrero, tomaron la decisión de adelantar el proceso, porque se enteraron ellos de que sectores vinculados a los afrancesados estaban intentando hacer una proclamación en el mes de marzo. Entonces ellos decidieron adelantar el proceso. Y en una reunión, repito, que se hizo en la casa de los Sánchez, ellos tomaron la decisión de adelantar para el 27 de febrero la proclamación de la independencia. Y en esa reunión decidieron que Mella, que había demostrado, ¿verdad?, ser una persona con unos dotes militares fuera de serie, encabezaría un grupo de patriotas en la puerta sur de la entrada a la ciudad de Santo Domingo, la amurallada ciudad de Santo Domingo, que es lo que conocemos como la Puerta de la Misericordia, ubicada hoy día en lo que hoy es la Palo Hincado, esquina Arzobispo Portes. Y del otro lado, en lo que hoy es la Puerta del Conde, estaría Sánchez junto a cientos de personas.
En el caso de la Puerta de la Misericordia, quedaron de juntarse cientos de personas, pero apenas llegaron unos 20 o 25 personas. Eso obligó a Mella, a aquellos que estaban vacilantes, porque no vieron que llegaron la cantidad de gente que se esperaba, lo obligó a tirar el trabucazo como una forma de tensar las energías, de que aquellos que estaban vacilantes se pusieran, vamos a decir, en una actitud más firme y no pudieran echar para atrás. Y es en ese marco que él se ve obligado a tirar el trabucazo, y esto obliga a los que estaban ahí a no echar para atrás y caminar varias cuadras hacia lo que hoy conocemos como el altar de la patria, que en aquella época se le llamaba la Puerta del Conde, que era la puerta norte por la cual las personas, por ejemplo, que venían del Cibao o que venían del este, entraban normalmente. Y las personas de lo que hoy conocemos como San Carlos, que era, como se dice, la barriada contigua a la ciudad colonial, pues evidentemente también posibilitaba la entrada de todas las personas por ahí. Entonces es eso lo que nos muestra que una vez se produce el trabucazo, caminan hacia allí, y allí entonces Sánchez enarbola por vez primera la bandera nacional. Los haitianos inmediatamente se dan cuenta de todo esto, intentan resistirse. Y el 28 de febrero, al día siguiente, fue el día de mayor actividad, donde los haitianos incluso buscaron, o sea, intentaron, como se dice, no entregar las armas y no proceder, vamos a decir, a ceder ante los dominicanos. Y ahí entonces se vieron obligados a acudir ante el cónsul francés Saint-Denis, quien sirvió de mediador a este proceso, y le garantizaron a los haitianos que si se retiraban no iba a haber ningún tipo de represalia hacia ellos. Y es en ese marco que finalmente los haitianos ceden a retirarse por el puerto de Santo Domingo, y los dominicanos asumen con Francisco del Rosario Sánchez a la cabeza lo que es el gobierno provisional, la Junta Gubernativa Provisional. Profesor, interesantísimo. Mire, pero yo quiero, mire, porque yo le estoy mirando ahora por mi cámara, aunque sí. pero para todos nuestros oyentes, hay estudiantes escuchándonos, yo sé que se están nutriendo en esta hora de este importante encuentro. Maestro, usted mencionó hace un momentito de que tuvieron que adelantar la fecha de la proclamación de la independencia porque ya afrancesados querían hacer lo mismo. Ahora, ¿tiene usted la fecha o por lo menos cuándo más o menos se iba a proclamar, que no fuera el 27 ya por el adelanto que hubo? Tengo dos preguntas en una, y esa para mi conocimiento y de los que nos escuchan, y también el papel que jugó la mujer en la independencia dominicana, porque siempre estamos destacando, ¿verdad? Pues el género masculino, pero yo sé que ahí pues las mujeres fueron también jugar un papel determinante. Sin duda alguna. Lo primero, en relación con lo primero, se estimaba a mediados de marzo, estaba planeado que personajes como Buenaventura Báez u otros, que eran los que habían negociado el plan Levasseur en Haití, como representantes que eran ante la Asamblea Nacional, se habían comprometido con Monsieur Levasseur para proclamar, digamos, la separación de esta parte de la isla de Haití, y en su lugar entonces buscar podríamos decir, una especie, digamos, de protectorado de Francia. Esa era la intencionalidad. Y entonces los trinitarios que estaban en contra de esa decisión, pues adelantaron la proclamación y lo hicieron el 27 de febrero, al filo de la medianoche del 27 de febrero. En lo que tiene que ver con la mujer, sin duda alguna, tiene toda la razón Kerlin, la mujer tuvo un rol determinante en ese proceso. Ese rol está orientado básicamente a personajes como quienes, como María Trinidad Sánchez, como Rosa Duarte, como Josefa Pérez de la Paz, que la mencioné, que su casa fue el espacio donde se fundó la Trinitaria. La madre de Duarte jugó un rol importante,
estaba identificada plenamente con lo que era la lucha de su hijo y lo apoyó en todo momento. También mencionar a Baltasara de los Reyes, que fue quien le dio cobijo a Duarte